Bien, queridos hermanos, ahí está la pantalla. Nos vamos ahí, ¿no? A ver, hoy día es jueves, hermanos, 26 de octubre. Jueves 26 de octubre, hermanos. El título de la lección para hoy día, ahí está, hermanos, en la pantalla. Por favor, ayuden leyendo el título para confirmar que se ve la presentación. Misión a la voluntad de Dios. Este es el título para hoy. A ver, una vez más, con calma. Misión a la voluntad de Dios. A ver, ¿alguien más puede dar lectura? Sumisión a la voluntad de Dios. Sumisión. Sumisión. Sumisión, ¿no? Gracias, hermanos. Gracias. Así que, hermanos, ahora vamos a estudiar acerca de lo que es sumisión, ¿no? Bueno, ¿qué cosa es sumisión, hermanos? Sumisión dice a la voluntad de Dios. Así que ahora sí todos a ver diccionario, hermanos. ¿Qué significa la palabra sumisión? Sumisión es Sí, sometimiento, es muy someterse a bien, la voluntad de otra persona. muy bien. Sumisión es someterse, ¿no? Someterse, ¿no? A la voluntad, en este caso, de Dios. Muy bien. Si algún comentario más quieren hacer, hermanos, acerca de esta palabra sumisión, y eso es lo que vamos a aprender hoy día, hermanos. ¿Qué cosa es sumisión, no? Vamos a ver. Pues Aquí hay, también puede ser también obedecer, someterse sumiso a otra muy persona, bien, a un jefe. muy bien, gracias, hermano. Así que sumisión también significa obedecer, obedecer. Sumisión significa obedecer, ¿no? Hermano Muy Justo, bien. Sí, hermano Marcelino. hay algunas conclusiones en diccionario. Dice, acción de someterse sin cuestionamientos a la autoridad o a la voluntad de otra persona o a lo que las circunstancias imponen. Serena sumisión a la voluntad de Dios. 2. Actitud de la persona o animal sumisos le exigía una sumisión completa y que se comportase siempre como ella quería o esperaba. Amén. Muy bien, hermano. En resumen, ¿qué diría hermano Marcelino, lo que leyó? A ver, ahí está. Reflexionemos hoy día, pues, en esta palabra, sumisión, hermano, sumisión. Y el título indica, ¿no? Sumisión, pues, ¿no? A la voluntad de nuestro Dios, sumisión. ¿Cómo podría esto llevarse a la práctica? ¿Cómo uno podría sujetarse, someterse, no sé, obedecer, humillarse, ¿no? Ante la voluntad de Dios. A ver si alguien podría responder esa pregunta, ¿cómo? Bueno, Hermano vamos a... Justo, Sí, hermano. por ejemplo, dice aquí, las esposas deben mostrar respeto a sus maridos amados y a someterse bíblicamente a ellos, dice Efesios 5:33, Tito 2:4, Efesios 5:22 al 24. La palabra para la sumisión significa ser o estar bajo el rango, subordinarse con un orden similar a de un rango militar. Eso dice acá en el diccionario, pero Dios nos muestra de que la sumisión debe ser por amor, y el amor es un principio, no, nadie lo obliga a hacer nada, sino porque mentalmente, racionalmente se da cuenta que el esposo está representando en este caso a Cristo, y eso dice la palabra de Dios. Entonces es un principio, no es una sumisión, digamos, antojadiza, autoritaria, no, es muy diferente en lo que la Biblia enseña. Muy bien, gracias, hermano Marcelino.
Muy bien, estamos entonces ahora estudiando acerca de la sumisión. Sumisión, ahí está la palabrita, esta sumisión. Aquí también en el dibujo que he puesto, y aquí en el dibujo tal vez no lo logran ver, pero está en el dibujo nuestro Señor Jesucristo orando cada mañana. Lo que hacía el Señor Jesús era orar. O sea, en otras palabras, era someterse, ¿no? A la voluntad de su Padre, ¿no? De su Padre. Aceptar también sería, hermano. Aceptar la voluntad de Dios y llevarla a la práctica a través de la obediencia, ¿no? Eh, pero, hermanos, a ver, yo les pregunto, a ver, para que uno se someta, por decir, o una esposa se someta al esposo, o el esposo a la esposa, o los hijos a los padres, o el empleado a sus jefes, para someterse, ¿no? O unos a otros en la iglesia, entonces, someteos unos a otros, así dice. ¿Qué se necesita para que eso sea una realidad? Tiene que O sea, conocer. Una persona no puede muy bien, someterse a muy bien, otra si no le conoce. ¿Cómo voy a someterme a alguien que no le muy conoce? bien. Tiene que haber Bueno, un conocimiento personal. ahí, Hermano, sí, sí, diga, hermano, sí, diga. buenos días. Buenos días, hermanos. Buen día. ¿Cómo no someterse a una persona que te trata bien, que te protege, que te cuida? ¿Cómo no someterse a alguien que te tiene tanto amor, ¿no? Así es Dios, entonces, eso es, yo estoy segura que es eso. Sométanse, pero a sus maridos, porque son imagen del cielo, entonces eh, es la forma de conocer, una forma de conocer el amor de Dios, ¿no? Eso, hermano. Ahora, si la otra parte no demuestra eso, ¿qué persona va a someterse a una persona injusta, ¿no? O sea, Ujú, hay que ujú, juntar muchas cosas. ujú. Eso, hermano. Muy bien, hermanos. Sí, pues, hermanos, un principio importantísimo para que haya sometimiento es que antes uno tiene que tener conocimiento, ¿no? Conocimiento de la persona a quien se va a someter, ¿no? En este caso, lógicamente, a Dios, ¿no? Habría que conocer a Dios para someterse, pero una persona que no conoce a Dios no puede entonces someterse, pues, a Dios, no puede obedecer, no puede hacer su voluntad, ¿no? Porque no le conoce, pues, a Dios, ¿no? No sé si captan la idea, hermanos, este principio muy importante para que exista sumisión, o sea, sometimiento, obediencia y todo, uno tiene que conocer, así como lo menciona nuestra hermana, nuestro hermano, así. Entonces, tiene que haber un conocimiento, ¿no? Realmente. Bueno, hermanos, entonces, eso por principio, hermanos, ¿no? Por principio. Y, y, y este conocimiento se da pues día tras día, escuchando la palabra de Dios, estudiando y llevando a la práctica. A ver, si alguien quiere comentar, siéntase libre de comentar y también de hacer preguntas para entender esta lección de hoy día, hermanos. Bien, la lección de escuela sabática, hermanos, ahí está en la pantalla. Voy a dar lectura, ¿no? A esta lección. Dice, lee Génesis 12, 1 al 9. Entonces vamos a leer la palabra de Dios. Dios nos va a hablar a través de su palabra, ¿no? Y debemos responder la pregunta, ¿qué enseñan estos versículos que vamos a leer, ¿no? Acerca de someternos a la voluntad de Dios, aun cuando el camino por seguir no parezca claro. Miren la pregunta, hermanos, ¿ah? ¿Qué enseñan los versículos que vamos a leer? Ya lo hemos leído, pero vamos a repetirlo, ¿no? Acerca de someternos a la voluntad de Dios, dice, aún cuando el camino por seguir no parezca claro. ¿Cómo podemos hacer caso, hermanos, no? Obedecer o someterse, no, cuando las cosas no están claras, como estudiamos, pues, no, acerca de la vida de Abraham y de muchos otros personajes que no estaba claro, pero sin embargo se sometieron, ¿no? Y justo ahí dice, sí, sí, hermana, vamos a leer el texto bíblico, pero hermanita, sí, comenta.
Yo pienso que, bueno, reconociendo primero quién es Dios y todo lo que ha hecho por nosotros. Me acordaba del ejemplo que daba nuestro hermano Marcelino, del esclavo que no quería ser comprado y que renegaba y decía que no iba a hacer nada, que no lo compraran porque no iba a trabajar. Y luego cuando su amo le da la libertad, él no tiene palabras para agradecer y se somete y dice, yo te voy a servir siempre, en agradecimiento a todo lo que él había hecho. Entonces, qué importante es primero conocer a este Dios grande que tenemos, que nos ama tanto, y en agradecimiento a todo lo que Él hace por nosotros nos sometemos en amor, en obediencia. Muy bien, gracias, hermana. Sí, pues en eso estamos, hermanos, ¿no? Estoy recordando aquí los tres jóvenes amigos de Daniel, que frente al pedido, ¿no? O al decreto que da Nabucodonosor de que todos se arrodillen o se inclinen ante la imagen que él ha construido, veo a esos jóvenes sometidos a Dios, ¿no? Voluntariamente. Entonces, en esas circunstancias, estando frente y al rey, ¿no? Y él está molesto porque ellos no quieren inclinarse a esa imagen que ha levantado Nabucodonosor. Entonces ellos dicen, no, pues tenemos nuestro Dios, conocían a Dios, ¿no? Que Él nos puede librar del horno de fuego. O sea, la sentencia era ser lanzados, ¿no? Al horno de fuego. Nosotros tenemos un Dios que puede librarnos de tu horno de fuego, ¿no? Y si Él no nos librara, miren lo que dicen él, y si Él no nos librara, no hay problema, vamos a morir, no hay ningún problema, pero no nos vamos a inclinar a tu imagen. Miren ese sometimiento, ¿no? Hacia Dios, a pesar que ellos podían haber sido quemados, no ahí en el horno de fuego. Abraham, por ejemplo, también, no, aparte de lo que vamos a leer ahora, no, eh, Dios le dijo, sacrifica a tu hijo, al que amas, a tu único hijo, no a Isaac. Entonces, porque para obedecer uno tiene que, ya hemos dicho, conocer pues y él con mucho agrado, yo pienso que un privilegio para Abraham, ¿no? Hacer, ¿no? Sacrificarlo a su hijo, ¿no? Matarlo a su hijo, cortarle el cuello a su hijo, hermanos. Y estaba completamente, es un privilegio para él. ¿Por qué? Porque conocía pues a Dios, estaba sometido a Dios, ¿no? Sometido. Entonces, estamos tratando de ver, y debe haber una infinidad de ejemplos así, ¿no? De sometimiento, hermanos. Pero para eso, los personajes de quienes podríamos hablar, pues han tenido que conocer a Dios, hermanos. Han tenido que conocer a Dios. No se Bueno, opone. claro. Vamos a ver entonces lo que dice la Biblia acá, hermanos. Estamos hablando de Abraham, hermanos. Pero Jehová había dicho a Abraham, ¿no? Le dice a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Miren, hermanos, si a ti te dice, hermano Celso o hermano Marcelino, no sé, hermanos que están aquí, hermano Darío, Dios te dice, no, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Nos ponemos en el lugar de Abraham, ¿no? A la tierra que te mostraré. No te dice, no, exactamente, ¿no? ¿Qué tierra es esa? Entonces, uno recibe la orden, ¿no? Y recibimos orden de Dios cada mañana, ¿no? De predicar el evangelio, salir y testificar, ¿no? Entonces, aquí, el sometimiento en este caso, hermanos, ¿qué significaría, no? Uno que esté sujeto a la orden, ¿no? En este caso de Jehová de Dios, ¿no? ¿Cuál debe ser la actitud del que está sometido, del que se somete, hermanos? Y hemos dicho que el que se somete tiene que conocer, y el que no conoce seguramente no se va a someter, no se va a someter. Eh, Entonces Jehová Dios le dice a Abraham, ¿no? Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré.
Y haré de ti, dice, una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición, le dice. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Promesas, ¿no? Que le hace Dios a Abraham, ¿no? Y a nosotros también nos hace las mismas promesas, hermanos, ¿no? ¿Y qué pasa, hermanos? Aquí está la respuesta, ¿no? Estamos hablando de sometimiento. En este caso, Abraham, al escuchar ese llamado, si está sujeto a Dios, si conoce a Dios, si está sometido a Dios, él dirá pues, con alegría, qué privilegio, voy a hacerte caso, voy a hacer, ¿no? Ya salgo. Y dicho y hecho, hermanos, se fue Abraham como Jehová le dijo. Ahí está, hermanos. Entonces, se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot, su sobrino, ¿no? Fue con él. Y era Abraham, pues, hermanos, ¿de qué edad? De 75 años cuando salió de Harán, hermanos. Tomó, pues, también Abraham, ¿no? A su mujer, a su esposa, a Sarai, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, pues, ¿no? Y a las personas que habían adquirido en Harán, pues, salió con todo, ¿no? Sus cosas así, ¿no? Y salieron para ir pues a tierra de Canaán y a tierra de Canaán llegaron, hermanos. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra y edificó allí, hermanos, pues a Abraham un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó, ¿no? De allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente. Y edificó otra vez, miren lo que dice aquí, edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová, ¿no? O sea que, bueno, en este caso, hermanos, estamos viendo a Abraham que sale y va a la tierra de Canaán, ¿no? Bueno, pero ahí vemos a Abraham como un peregrino, ¿no? Un peregrino, ¿no? Que va caminando por esos lugares y propiamente no se posesiona de ninguno de esos lugares. Claro, pone su tienda, así su carpa en un lugar, después pasa a otro lugar y pasa a otro lugar. Y en todo lugar que él va poniendo va haciendo su altar, su comunión con Dios, como ya lo habíamos estudiado. Entonces, pero ahí está, hermanos, ¿no? Y hay dificultades, circunstancias, ¿no? Difíciles, hay hambre y hay diferentes cosas, hermanos. Incluso había una pelea entre los pastores de su sobrino, Lot y de Abraham, ¿no? Y a él no le gustaba, dice, pues pelear a Abraham, entonces ahí había que tomar una decisión de separarse, ¿no? Porque habían crecido en número. Bueno, pero ahí, mira, es la circunstancia que está pasando, ¿no? Pero nada de murmurar, nada de decir, pero ¿para qué me ha sacado, Señor, a este lugar? No hay un lugar tranquilo. O sea, él no se queja, no escuchamos queja de Abraham para No protesta. nada, ¿no? No sé si captamos. Sí, hermano, ¿alguna pregunta de repente? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, hermanos? ¿O algún comentario? Yo quería decir que Abraham no protesta, hermano, por encontrarse en diferentes situaciones que puede haber en el viaje, porque no siempre sale bien el viaje o lugar donde vamos a estar o con quién vamos a estar, no siempre es correcto. Así que Abraham, confiado en Dios, va pues con su gente, más de 1000 personas, dice ahí, no tantos camellos, tantos animales. No es fácil viajar seguramente en aquel tiempo también. Gracias, hermano. Sí, pues, pero él, veo ahí que Abraham con mucha alegría, gozo, él pues obedece a pesar de las circunstancias adversas, hermanos, ¿no? Que vienen a suceder. A diferencia, estoy pensando en el pueblo posterior, ¿no? El pueblo de Israel que iba a entrar ya a la Canaán terrenal y desconfiaron de Dios, pues miren, ese desconocimiento ahora de Dios.
esa generación pues dijo, no, son gigantes que vamos a poder entrar. Y como castigo, hermanos, por falta de fe, no entraron, pues no, hermanos. 40 días tuvieron que estar en el desierto, vagando allí, aunque todavía la misericordia estaba con ellos, hasta que muriera pues toda esa generación de incrédulos. Y los hijos, ¿no? Ya ellos son los que entran, ¿no? A la promesa que Dios dio a la Canaán terrenal. Entonces, miren, eso entender y ver en nuestras vidas, ¿no? Cómo nosotros nos sometemos, hermanos, estamos sometidos a Dios. No sé si entendemos eso, hermanos, ¿no? O no nos sometemos, somos independientes y hacemos lo que nosotros pensamos y queremos, ¿no? Pensar en eso, hermanos, ¿no? Porque estamos dentro de la iglesia, tal vez tenemos una responsabilidad, tenemos un pastor que Dios ha puesto también ahí, ¿no? Para que él pueda dirigir también la iglesia. ¿Estamos sometidos? ¿No estamos sometidos? ¿Cómo es eso, no? Respecto a nuestra propia vida, hermanos. Luego, termino esto, hermanos. Luego, dice, se pasó de allí a un monte del oriente, Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Jai al oriente, y edificó allí a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Negev. A ver, preguntas, hermanos, y comentarios si es que desean. Buenos días, buenos días. Hermanos. Bueno, justo Sí, hermano Marcelino, a ver, ¿alguna pregunta, algún comentario un comentario. respecto a este tema? Abraham plantaba su tienda. Tenemos que imaginarnos, no está Abraham, sus ovejitas, sus vaquitas y su esposa, los dos, no. Tenía 318 personas, soldados, podemos decir, no, que pueden sacar espada para ir a la batalla. Pero estas personas tenían hijos, esposas, eran sus siervos, los que nacían de sus siervos le pertenecían como hijos a Abraham. Entonces eran como 1000 personas, como alguien dijo, ¿no? Rodando una iglesia prácticamente. Es igualmente en comparación nuestra. Nosotros vivimos en tal lugar, de ahí nos trasladamos a otro lugar, levantamos ahí es nuestro altar para alabar a Dios. Allí testificamos de Dios, damos una luz, no, yo podría, bueno, no es jactancia, no es humildemente puedo decir. En Cusco vivimos 7 años o 10 años. Luego vamos a San José en Lima. Se plantó una carpa para el Señor, ahora es una iglesia grande, donde no había nadie que conocía a Dios, ahora es una iglesia gigante, es un distrito misionero. Luego nos fuimos para Miraflores, acá en Chile. 7 años también trabajamos allí. Sigue creciendo. No, ahora nos vamos a Forestal. Ya estamos más de 7 años, no sé a dónde el Señor nos mandará. Pero en cada lugar se levanta un altar para alabar a Dios. De esa misma manera tenemos que rotar, no que nos enraizamos a este mundo, no, pero no, tenemos que estar dispuestos a dejarlo porque nuestra ciudadanía está en los cielos, así como Abraham también tenía en su mente que Dios le daba el premio final. Amén, amén, Amén. hermano. Muy bien, hermanos, pues cuando uno está sometido a la voluntad de Dios, se siente feliz, hermanos, ¿no? A pesar que suceden circunstancias adversas, ¿no, hermanos? Eh, pero uno confía en Dios, el que está sometido confía en Dios. No entendemos de repente lo que está pasando, por qué está pasando, no hay otra cosa, pero uno sigue confiando en Dios, así como lo hacía Abraham, así como hacía todos los personajes bíblicos que confiaban en Dios, ¿no? Estaban pues prácticamente sometidos a Dios porque conocían a Dios, ¿no? Conocían a aquel en quien habían creído, pues hermanos. Y nosotros, creo que de igual manera también, ¿no, hermanos? Bueno, vamos a ver lo que dice la lección al comentario. Dice, una de las principales cualidades de Abraham era pues su sumisión.
sumisión, sometido, ¿no es cierto?, a la misión de Dios, ¿no? Sumisión dice a la voluntad de Dios, o sea, sometidos a la voluntad de Dios, sometido a la voluntad de Dios. Todas las experiencias de Abraham con Dios se caracterizaron por esta sumisión, por este sometimiento, ¿no? Por esa... Listo. Sí, hermanita, por favor. Buenos días. Buen día. ¿Qué significa sumisión a la voluntad de Dios? La conformidad con la voluntad de Dios es una virtud cristiana. Según la fe cristiana, la persona que hace un buen uso de su libre albedrío, eligiendo hacer la voluntad de Dios, está reconociendo que solo Dios puede proporcionarle la felicidad plena que anhela para sí mismo y para sus hermanos. Nuestro Señor es en el único que nosotros podemos confiar, porque las personas, los humanos, no, no cumplimos, ¿no? No, o sea que en Dios nomás podemos confiar, pero no en los hombres, porque siempre vamos a ser traicionados, engañados, ¿no? Entonces, nosotros debemos confiar en Dios. Amén, hermanito. Muy bien, gracias, hermano. Sí, pues hay un texto bíblico que dice, maldito, miren, maldito el hombre que confía en hombre, ¿no? Y cuando se habla de sometimiento, por ejemplo, de la esposa al esposo, o someterse a un hermano a otro hermano, así, ¿no? Siempre aclara allí, ¿no? En el temor de Dios, de acuerdo a la voluntad. El sometimiento debe ser de acuerdo a la voluntad de Dios. En cierto momento a los discípulos les prohibieron predicar, ¿no?, el evangelio. Les prohibieron, o sea, los judíos, los líderes judíos, ¿no? Prohibieron, pues, ¿no?, a los discípulos que no van a hablar en nombre de Jesús, ¿no? Tal vez o pena de muerte, ¿no? Hermanos, pero ellos dijeron, es menester, dijo, ¿no? Es menester hacer caso a Dios antes que a los hombres. Hacer caso a Dios. Entonces, el sometimiento debe ser de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿no? Si uno es empleado, tiene su patrón y entonces está sometido, ¿no?, a cumplir sus responsabilidades, pero de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque si hay cosas que realmente no están de acuerdo a la voluntad de Dios, entonces hay exigencias, ¿no? Entonces, que lo puede llevar al pecado, pues no está. Uno como está sometido a Dios, pues no puede hacer caso a un hombre, ¿no? Por más que sea el patrón, incluso a costa de perder la vida, ¿no? Como lo hicieron los tres amigos de Daniel, ¿no? Al mismo rey, ¿no? Que se creía el todopoderoso, Nabucodonosor, pues a él no le hicieron caso y no les importó que los lanzara, ¿no? Al horno de fuego, ¿no? No tenían tampoco miedo, ¿no, hermanos? Porque ellos están sometidos a Dios, ¿no? Bueno, no sé si vamos captando la idea. Gracias por la participación que nos ayuda a reflexionar, hermanos, ¿no? Vuestras participaciones son importantes, hermanos, para entender la lección. Bueno, voy a terminar de leer, hermanos. Dice, aquí su llamado. Dice, Abraham recibió un llamado desafiante del cielo. El Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Ahí está el llamado, hermanos, ¿no? Entonces aquí uno puede decir, pues uno si quiere obedece, si quiere obedece, si no quiere, pues no obedece también, simplemente uno puede decir, no, no quiero ir, ¿no? Eh, bueno, en este caso Dios también nos hace nuestros llamados y si queremos le hacemos caso y si no queremos también no, pues porque hay un libre albedrío, hermanos, ¿no? Y aquí vemos de que el conocimiento de Dios hace generalmente de que el que conoce a Dios, pues no tiene ningún temor, aunque no entienda, obedece a Dios, ¿no? Bueno, eh, eh, dice, cuando oyó, dice, una voz del cielo, su primera reacción podría, dice, ¿no?, haber sido ignorarla, pues, ¿no? El que no conoce a Dios, pues dice, ¿qué? Esto debe ser no sé qué cosa, pero no le hace caso, pues no ignora pensando que se trata de una alucinación, de repente estoy alucinando, uno podría pensar, ¿no? Podría haber pensado así Abraham, ¿no?
O podría haber desafiado pues el mensaje diciendo algo como, no quiero ir, me gusta estar aquí. Así pudo haber dicho, ¿no? Es probable que la descripción, ¿no? De la tierra que te mostraré, dice la tierra que te mostraré, le haya pues parecido también extraña, dice, como destino, pero, hermanos, Abraham aceptó el llamado, sometió, hermanos, su voluntad a la voluntad de Dios y dejó la casa de su padre y su país, tal como el Señor le había dicho a Abraham, se fue, pues, hermanos. Bueno, otra parte nos dice aquí en la lección, elección de la tierra, ¿no? Elección de la tierra. Surgió una disputa entre los siervos de Lot y los de Abraham, pero Abraham, hermanos, no era de pelear con su propia carne y sangre, hermanos. Qué interesante esto, nuestra cualidad, esta característica, ¿no? Bueno, el carácter de Abraham. Se sometió pues a la voluntad de Dios, hermanos, se volvió, dice, a bendecirlo, ¿no? Y el Señor dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, alza tus ojos y mira desde donde estás hacia el norte y hacia el sur, al oriente y al occidente, o sea, al este y al oeste, porque toda la tierra que ves te la daré a ti y a tus descendientes para siempre. Aunque no lo poseía, ¿no? En ese instante, ni lo poseería, ¿no? Él mismo, no directamente, sino ya después de muchos años, hermanos. Tuvieron que pasar más de, no sé, 400 años, 500 años seguramente. Sus descendientes ya entraron, pues, hermanos, hacía problemas, simplemente un peregrino, pero su esperanza estaba más allá incluso de las cosas terrenales, ¿no? Porque si estaría pensando en cosas de la tierra nada más, pues no tendría sentido. Y nosotros también, si estaríamos pensando acá en bendiciones terrenales nada más, pues no seríamos los más, personas que, para sentir lástima, ¿no? Si estamos pensando aquí en cosas materiales de esta tierra. Lo importante es las cosas celestiales. En eso pensaba Abraham y todo personaje bíblico, como Moisés, por ejemplo, ¿no? Siempre pensaban, ¿no? En la Canaán celestial. Que vivamos con Dios, ese es nuestro pensamiento, ¿no? Bueno, aquí, hermanos, dice destrucción de Sodoma y Gomorra. Cuando Dios le reveló a Abraham la suerte de estas dos ciudades, hermanos, a Abraham, lleno de amor, pues trató de salvarles, o sea, intercedió por Sodoma y Gomorra a Abraham. Dado que no había pues ni 10 personas justas, hermanos, en Sodoma y Gomorra, las ciudades fueron destruidas. Ahora, no hizo pataletas, pues, Abraham, no, ¿por qué has destruido? No, él aceptó el juicio de Dios. Abraham se sometió, pues, a la voluntad de Dios y aceptó el juicio de Dios sobre estas ciudades, hermanos. El Señor pudo usar a Abraham gracias a su sumisión, a su voluntad en todas las circunstancias. No sé si, hermanos, aquí cabe la pena reflexionar. Yo estoy pensando, hermanos, de que siempre a mi mente viene por qué Dios tuvo que usar a Elena G. de White, ¿no? A esta hermana, aunque no era adventista. El adventismo viene después, ya, hermanos. Había todo tipo de religiones ahí cristianas, pero a una mujer que no valía la pena, nadie podría dar nada por ella porque era enfermiza, pero Dios la usó como un instrumento, así como lo usó a Juan, el discípulo amado, le reveló también la isla de Patmos, el Apocalipsis de igual manera, no a esta hermana. A Moisés, por ejemplo, ¿por qué lo utilizó, hermanos? No, o sea, yo me pongo a pensar, no lo usó por su preparación en Roma, o digo en Egipto, no, porque él iba a ser un faraón, estaba bien preparado para dirigir todo ese país, pero Dios lo eligió a Moisés porque Moisés tomó una decisión de someterse a Dios, echar suerte con ese pueblo esclavo. Él prefería ser un esclavo
que gozarse de todas las riquezas, comodidades de Egipto. Pero para eso él aceptó también 40 años estar en el desierto como pastor de ovejas, agricultor de la tierra. Bueno, ahí, y así aprendió, hermanos, a ser un líder, no, no para servir a Dios. Y Dios utiliza, miren, hermanos, Dios quiere utilizar a personas, te quiere utilizar a ti, a mí, pero cuando estamos nosotros con nuestras propias ideas, creemos que la universidad que nos ha formado, los conocimientos que tenemos, eso va a servir. Caso, por ejemplo, Pablo, ¿no? Saulo, bien preparado en las escrituras, en el Antiguo Testamento y todo, ¿no? Pero él también, hermanos, así que como Moisés ha tenido que desaprender, él mismo lo menciona en su testimonio y dice, pues no, todo aquello que yo pensé que era valioso, pero ahora lo pongo al tacho de la basura, ¿no? Para el conocimiento del Señor Jesucristo. O sea, en este caso es como que nosotros pongamos al tacho de la basura todo nuestros conocimientos de nosotros, nuestras estrategias, nuestras formas de pensar y someternos para que Dios dirija nuestra vida. De repente a alguien no le gusta, ¿no? Esto, y ahí viene el problema, hermanos. Cuando no hay ese sometimiento, Dios no puede hacer nada con nosotros porque no estamos pues así sometidos, como decimos los ejemplos, ¿no? En este caso, ¿no? De los personajes bíblicos y también hago mención a la hermana Elena G. de White. Mientras no estamos así sometidos, hermanos, no puede Dios utilizarnos, no para nada. Creemos que vamos a hacer las cosas, ¿no? Bien, usamos nuestras estrategias, pero no logramos nada, pues, ¿no? Porque estamos usando nuestras capacidades, ¿no? Pero no, la obra, el que tiene que hacer es Dios y necesita instrumentos, Dios, no gente que a veces no, nosotros queremos utilizarlo a Dios más bien como un instrumento, pero no es así la cosa. No sé si logramos captar. El desafío, hermanos, dice, en nuestras ciudades enfrentamos obstáculos para predicar el Evangelio en forma apropiada y eficaz. Necesitamos, pues, entonces, hermanos, suplicar a Dios que intervenga, pues. Y el desafío avanzado, hermanos, esto es lo que siempre, ¿no? Yo estoy pidiendo en los pedidos de oración al comienzo, hermanos, justamente por mi entorno, ¿no? Yo veo ahí familiares, sobre todo de mi esposa, ¿no? Que ellos tienen sus propias ideas, pero no conocen la palabra del Señor, no conocen al Señor, conocen tal vez un poco de la Biblia, pero es un desafío, pues, hermanos, ¿no? Un desafío que tú también tal vez tengas en tu entorno, amigos, familiares, vecinos, y entonces es un desafío. Entonces yo digo, no, Señor, tú eres el Todopoderoso, así que yo estoy acá simplemente como un instrumento. Tú sabrás cómo haces, pero aquí estoy disponible, no sé cómo, pero entonces yo confío, ¿no? Cómo está actuando Dios, pues, ¿no? Entonces, bueno, el desafío avanzado. Busca la manera de ponerte en contacto con alguien que esté pasando por una situación difícil similar a la tuya, dice, ¿no? Dile a esa persona que estás orando por ella y pide a Dios que te muestre qué puedes hacer para ayudarla. Bien, hermanos, ahí está nuestra lección, ¿no? Que tal vez en el entorno hay una persona que tenga esa necesidad, no sé de alguno, como yo también estoy pidiendo, veo a un jovencito que necesita de un milagro, ¿no? En su salud. Entonces yo estoy conversando con él justamente para, no, hacer saber, ¿no? De que Dios va a hacer un milagro, ¿no? Con este jovencito, ¿no? Bueno, su voluntad de Dios. Bien, ¿alguna última pregunta, hermanos, o algún comentario para terminar, hermanitos, el estudio de nuestra lección? Hermano Justo, Sí, por favor, hermano. este, muchas veces en forma superficial decimos tal enfermedad, pero no especificamos, hermano. ¿Por qué? Porque es necesario decir está mal de esto, de esto, de esto. ¿Para qué? Para que nosotros podamos aconsejar. Ejemplo, hermano, en Ciudad de Lima yo visitaba casas así, entonces una señorita me dice, me van a operar.
Entonces yo le digo, ¿por qué te van a operar? Tanto tienes 15 años y tan temprano te van a operar. ¿Por qué? Le digo, mira, hermano, me van a amputar la pierna, me dice, pie derecho. Entonces, me enseñó encima la rodilla. Entonces, había podrido, no solamente en ese lugar, sino en otros lugares también. Entonces, yo le dije, ponle barro, le digo, ¿no? Entonces, ella dudando, todo así, ¿no? Entonces, yo fui a buscar tierra seca y entonces lo hice barro, lo echaba en su pie y lo sanó a pocos días, ¿no? Una semana, algo así. La piel infectada, podrida hasta el hueso, ya oliendo feo todo. Entonces lo eché barro y sanó al toque, y ahora es adventista y se casó con una persona adventista también, ¿no? Entonces, así por el estilo, es necesario especificar para orientar unos a los otros, porque decimos está enfermo, pero no sabemos de qué está enfermo. A veces puede necesitar la operación también, ¿no? Entonces, eso es necesario siempre especificar de qué enfermedad, de qué está mal, dónde está mal, para orientarnos unos a los otros. Muchas gracias, hermano. Gracias a ti, hermano Celso, tienes mucha razón, hermano. Es muy importante, ¿no? Saber las causas seguramente, ¿no? De los problemas o males de salud puede ser, ¿no? O que hay. Entonces, saber esas causas y justamente Dios ataca, pues, ¿no? Esas causas. Es ese Señor quien soluciona, ¿no? Cualquier problema que sea, ¿no? De salud o de lo que sea, hermanos, ¿no? Pero hay que saber, ¿no? De ahí es donde Dios dice que hay que hacer un reconocimiento, ¿no? De nuestra situación, por ejemplo, ¿no? Y si reconocemos nuestra situación, somos sinceros y nos humillamos ante Dios, entonces Dios también ahí da el remedio, ¿no? Porque si no se detecta el problema y simplemente se pide un milagro, ¿para qué el milagro? Pues si la persona que va a estar completamente sana, pues otra vez va a enfermarse y peor aún, porque desconoce a Dios y desconoce las causas, o sea, no se alinea a los consejos del gran médico que es nuestro Dios. Pues no tiene mucha razón nuestro hermano No, justo. Celso. Sí, hermano Marcelino. Hay algunos comentarios respecto a la lección de esta mañana. Dice, por ejemplo, diariamente debemos manifestar el espíritu de sumisión infantil y orar para que nuestros ojos sean ungidos con el colirio celestial, a fin de que podamos discernir las indicaciones de la voluntad divina, para que no se confundan nuestras ideas a causa de la omnipotencia de nuestra propia voluntad. Con los ojos de la fe, con una sumisión infantil, como hijos obedientes, debemos mirar a Dios, seguir su dirección y así desaparecerán las dificultades. La promesa es, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Salmo 32, 8. Si acudimos a Dios con una disposición humilde y deseos de aprender sin llevar planes previos antes de pedirle consejo y no dispuestos según nuestra propia voluntad, sino con sumisión, dispuestos a ser enseñados con fe, será nuestro privilegio reclamar las promesas. Cada hora del día debemos desconfiar de nosotros mismos y vigilar nuestras propias fuertes tendencias e inclinaciones para no actuar según nuestras propias ideas y planes y pensar que estamos haciendo la voluntad del Señor. A fin de conocerle, página 287. Dice muchas cosas más, pero ojalá que ustedes encuentren esto de notas de Elena para la lección del día jueves. Muy bien, hermanos. Sí, pues ahí está. Sí, yo también tengo acá, hermanos, justo lo que nuestro hermano está dando lectura. Sí, lo leo. Pero aquí en todo lo que se ha leído, hermanos,
está haciendo un contraste, hermanos, un contraste. El que se somete tiene que dejar de lado su orgullo, su yo, sus pensamientos, sus planes. El que se somete tiene que dejar de lado todo eso y como un niño, no hacer su pedido infantil, dice, no, como un niño pedir, como que no sabe nada, ¿no es cierto? Y entonces el Señor es el que guía y el que hace todas las cosas. Hermano, justo. Todo este comentario va en esa dirección, hermano. Sí, hermanita, por favor. Bueno, respecto a lo que estaban hablando del someterse, bueno, la parte espiritual de repente pensamos, entre comillas, que es la parte más fácil de someterse, claro, hablamos acerca de la voluntad de Dios, hablamos de las cosas que debemos hacer en cuanto a los mandamientos, por ejemplo, pero el sometimiento va más allá, va el sometimiento de todo el ser, y la parte que más nos cuesta del sometimiento es someter nuestro cuerpo. Pensando yo en lo que decía mi hermano Celso en el testimonio que él daba, los apóstoles iban, predicaban y sanaban, y nosotros pensamos y esperamos que en el fin de los tiempos, que estamos aquí en las puertas, ¿cierto? Estamos casi que Cristo viene ya, en que va a caer el Espíritu Santo y vamos a hacer grandes milagros. Y estamos esperando eso para hacer grandes milagros. Y resulta de que si nosotros nos sometiéramos completamente al Señor en, en espíritu, alma y cuerpo, y recalco lo del cuerpo porque creo que es lo que más nos cuesta, someter el yo, someter la carne, someter los deseos de este cuerpo que quieren cosas que no necesito y que no me hacen bien. Si nosotros aprendiéramos, y voy a ir un poco a lo de las reuniones que estamos teniendo acerca de aprender a cuidarnos, a cambiar nuestro régimen alimenticio, si nosotros aprendiéramos todas estas leyes, todas estas normas que el Señor nos ha dejado acerca de la salud, podríamos hacer estos milagros, y lo digo entre comillas porque el Señor es el que hace la obra, de lo que decía nuestro hermano Celso, por ejemplo, de que va y le dice a una persona, es cierto, habrá algunas personas que necesitarán operación, pero a veces con la medicina natural, mis hermanos, hay gente que sí se sana, porque a lo mejor no están tan enfermas aún. Eh, el Señor puede obrar milagros mediante nosotros, pero debemos someternos en todo, en espíritu, alma y cuerpo, como dice el himno. El Señor haga cierto y ponga este deseo en nuestro corazón, que podamos someternos completamente a su voluntad. Es una hermanito. Muy bien, hermanos. Así es, hermanos. Así que, hermanos, hemos aprendido en esta mañana de que nosotros debemos someternos a Dios, hacer su voluntad, obedecer todo lo que dice Dios, pero para que eso sea una realidad, debe haber un pero, conocimiento de Dios. Sí, hermano. pero eso no significa que pierdas toda tu voluntad, ¿no? O sea, por ejemplo, el niño, dices como un niño, sí, pero el niño también tiene su propio, como su reacción, ¿no? Entonces, por ejemplo, Abraham, a pesar que estaba sometido a Dios, siempre tenía sus reacciones, como ayer hemos visto, ¿no? Señor, si son 50, si son 40, una vez más te ruego. O sea, son sus iniciativas de él. Entonces, acá la sumisión no significa que somos una máquina, que no, somos el celular. Hacemos, nosotros movemos. Ya el celular no tiene nada, no, así no es la sumisión, ¿verdad, hermano? Está ya. Ya. Ay, no, no está mal, está mal así. Hermanos, miren aquí, hermanitos, en el Espíritu de Profecía menciona. Dice, permitió que Job fuese atribulado, pero no le abandonó. Este hombre, Job, hermanos, Job, no, recibió pruebas, no pruebas en su vida, murieron sus 10 hijos y todas sus riquezas desaparecieron, ¿no? De la noche a la mañana, y aún él estuvo enfermo, incluso su esposa
le dijo, no, maldice a tu Dios y muérete, le dice, ¿no? ¿Sigues todavía confiando en tu Dios? No, dice, maldícelo a tu Dios y muérete, le dice, ¿no? Sus amigos vienen de Job, son pruebas que Dios ha permitido, ¿ah? Y le dice, oh, tú serás, has pecado, tu pecado será pues estará en secreto, ¿no? Pues, ¿cómo Dios te va a castigar así, no? Si no has hecho, o si todo tu vida era buena. Bueno, de todo le han dicho, pero Job, ¿para qué? ¿Por qué Dios permitió que pasara prueba? Justamente, hermano, que estaba participando, nuestro hermano Raúl, hermanos, nosotros pasamos todas estas pruebas para que aprendamos a ser sumisos, sometidos. O sea, eso significa esa fe, esa confianza en Dios. Por eso es que pasamos pruebas, dificultades, y Dios permite para que aprendamos a estar así. Porque somos como animalitos, pues chúcaros, ¿no? Chúcaros y que queremos hacer nuestra voluntad y no somos dóciles. Entonces, por eso es las pruebas en esta vida y esas pruebas nos prepara, pues, hermanos, para vivir eternamente con nuestro Señor. Entonces, muy importante esa parte, hermanos, no hacer las cosas de acuerdo a lo que nosotros pensamos. Inicialmente, lógicamente, a veces va a haber un conflicto, ¿no? Cuando uno no conoce a Dios, el que no conoce a Dios va a decir, va a reclamar inclusive, hermanos. Bueno, hermanos, mañana vamos a continuar estudiando, entonces vamos a terminar con una oración, hermanos, ¿ya? Oraremos, hermanos. Voy a pedir a nuestra hermana Mónica, hermanita, por favor, despídanos con la oración. Bien, hermanitos, vamos a ponernos reverentes y vamos a orar. Bendito Padre, Señor, santificado y glorificado sea tu nombre. Estamos agradecidos, Señor, por un nuevo día más que usted nos ha dado para aprender de su palabra, para reunirnos como hermanos, mi Señor, y aprender lo que usted quiere, mi Señor, en nuestras vidas. Padre bendito, hablamos acerca del sometimiento. Y a veces pensamos lo difícil que puede ser someterse, pero Padre bendito, sabemos que en el sometimiento está nuestra victoria también, Señor. Cuando nosotros aprendemos a ser obedientes, mi Señor, cuando aprendemos a seguir su voluntad, eh, salimos victoriosos, Padre bendito, porque su voluntad es buena, es justa, es perfecta para cada uno de nosotros, Señor. Padre bendito, sabemos que no merecemos nada, pero usted nos da su infinita gracia, nos da su infinito amor. Le rogamos, Padre amado, que mediante su Santo Espíritu podamos andar en sus caminos y hacer su voluntad, Padre amado. Sabemos que también nos ha hecho libres, nos has dado el libre albedrío, mi Señor, para escoger, pero sabemos también que escogiendo esta parte que usted quiere, tendremos vida eterna, Padre amado. Mi Señor, no existen dos caminos, o sea, no existen tres caminos, existen dos, la bendición o la maldición. Ayúdenos a escoger la bendición el día de hoy, Padre bendito. Sabemos, mi Dios, como dije antes, que no merecemos nada, mas lo suplicamos todo en el dulce nombre de su amado, nuestro Señor Jesús. Amén. 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 Amén, amén, amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Y hasta mañana, hermanos. Hasta mañana. Hasta mañana.